Los he convocado para dar respuesta puntual al comunicado de la Procuraduría General de la República en torno del proceso de exoneración y liberación que pretenden de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, lo cual hemos enmarcado en una operación de encubrimiento y protección al exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esa carta, que es uno de los mayores niveles de cinismo político que se pueden presentar en los recientes años en la actuación de esta institución, merece de las autoridades de Chihuahua una respuesta puntual, detallada y pormenorizada. Es menester que la opinión pública del país sepa del grado de contubernio, del grado de componenda, de inacción y de omisiones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República para exonerar al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Y para este tema me acompaña el consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua, el señor licenciado Jorge Espinosa. Debo decir que no solamente son cínicas las declaraciones de la Procuraduría General de la República, son vergonzantes, son desproporcionadas. Después de consumar la audiencia que anticipamos, que sucedió tal y como lo anticipamos. 24 horas antes dijimos lo que iba a suceder en la audiencia y sucedió conforme lo habían planeado en esta componenda de jueces y agentes del Ministerio Público Federal. Es un acto de deterioro. El caso Gutiérrez marca el deterioro institucional, ético, moral, político de la procuración y de la impartición de justicia en México. No presentar acusación en su contra, argumentar contra todo el caudal probatorio, que eso fue lo que se desahogó en la audiencia, una argumentación de los ministerios públicos en contra del caudal probatorio de la Fiscalía General del Estado, y solicitar el sobreseimiento del proceso al juez penal federal Marco Antonio Fuerte Tapia. Al decir que el estado de Chihuahua obstaculizó la investigación y le impidió llevar a Alejandro Gutiérrez a un juicio, se marca y quedará marcado el gobierno de Enrique Peña Nieto como uno de los gobiernos más corruptos y corruptores y protectores de la impunidad en nuestro país. Resulta absurdo y pueril atribuirle culpas al estado de Chihuahua por este burdo y evidente acto de protección e impunidad hacia Alejandro Gutiérrez. Ello cuando fue la propia Fiscalía de Chihuahua quien, tras investigaciones serias y objetivas, recabaron la evidencia documental, técnica y testimonial necesaria para conseguir una orden judicial de captura en contra de Gutiérrez. Después, obtener un auto de vinculación a proceso en su contra y posteriormente conseguir que el juez de amparo confirmara la resolución anterior. En ese sentido, es importante puntualizar que desde el 3 de febrero del presente año, la FEPADE había recibido la carpeta de investigación original cuando ejerció la facultad de atracción del asunto y monopolizó las indagatorias en torno del peculado electoral. Luego, el 8 de febrero, por orden del juez penal federal Gerardo Moreno García, tras resolver la federalidad del caso, se le remitió copia certificada de la misma carpeta de investigación, como se dijo antes, la cual se había entregado ya previamente a la FEPADE. Específicamente se le entregó a su agente del Ministerio Público adscrito al Reclusorio Norte. El 6 de abril se resolvió el conflicto competencial por un tribunal colegiado de circuito de la Ciudad de México, confirmando la federalización del delito atribuido a Alejandro Gutiérrez, tal y como lo había resuelto el juez Gerardo Moreno, previamente a solicitud de la defensa, en connivencia con los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República. Yo rescataría frente a este hecho el mensaje que dirigí al pueblo de Chihuahua, donde denuncié desde entonces la componenda
entre agentes del Ministerio Público, de la PGR y la Defensa para jalar el caso a la Ciudad de México. En esta decisión excluyeron lamentablemente al Estado de Chihuahua de cualquier intervención en la investigación y en el proceso. Y a partir de tal fecha, la investigación en contra de Alejandro Gutiérrez quedó a cargo única y exclusivamente de la PGR, quien recibió todas y cada una de las actuaciones y registros de investigación del caso por parte de la Fiscalía de Chihuahua, cuyo original, destacamos, estaba en manos de la FEPADE desde inicios de este año. Por tanto, PGR, responsable de dirigir y coordinar las investigaciones en contra de Alejandro Gutiérrez, teniendo a su disposición toda la infraestructura de la institución federal, sus herramientas especializadas de investigación, sus convenios con otras dependencias e instancias para generar información, sus cuerpos técnicos científicos para investigar esta clase de delitos de alto impacto social y de naturaleza financiera, y su red de investigadores a lo largo y ancho del país. A pesar de contar con tales ventajas y comodidades para averiguar el caso, la PGR detuvo, obstaculizó y desechó la investigación hecha contra Alejandro Gutiérrez, cuyas pruebas obtenidas en un primer momento por la Fiscalía de Chihuahua habían sido ya valoradas positivamente por diversos jueces penales e incluso por diversos jueces federales al resolver los primeros órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, sentencias y juicios de amparo. La PGR, tras acaparar de forma exclusiva el proceso penal de Alejandro Gutiérrez con la federalización del asunto, nunca llevó a cabo los actos de investigación serios, idóneos, pertinentes y, sobre todo, responsables para el seguimiento y continuidad del caso. La PGR, al arrebatarle de forma precipitada a la Fiscalía de Chihuahua la investigación del caso, cometió varias omisiones ex profeso. Las enumero para que de cada una de ellas esperaremos respuesta del encargado de la PGR, Elías Beltrán. Número 1. No solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la totalidad de la información bancaria que permitiera seguir la ruta del dinero desviado, objetivo principal de una investigación del delito de corrupción. Sí lo pudo hacer Chihuahua y no lo hizo la PGR. No solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República, que conjunta expertos forenses de alta y solvente preparación y capacitación, un análisis detallado y minucioso de la ruta del dinero desviado conforme a la información que ya había sido recabada por la Fiscalía de Chihuahua, perdiendo de vista que parte de ese dinero desviado había entrado formal y materialmente a las cuentas bancarias de Alejandro Gutiérrez, documentos que se encuentran en la carpeta de investigación aportados por la Fiscalía General del Estado, pruebas que son preponderantes en un delito de corrupción. No ordenaron el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación del daño. No solicitó información al SAT para conocer la situación financiera y contable de las empresas utilizadas para desviar el recurso, incluido la empresa Jetcom, propiedad de Alejandro Gutiérrez. Documentación que, por el contrario, sí entregó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a la carpeta de investigación. No solicitaron al juez de distrito autorización para investigar los correos electrónicos y demás medios de comunicación de los implicados en el desvío del recurso, incluido Alejandro Gutiérrez, que incorporó a la carpeta de investigación la Fiscalía General del Estado. No identificaron ni declararon a las personas del CEN del PRI que se reunieron con los implicados para buscar encubrir el desvío, dados los testimonios de testigos presenciales que obran en la carpeta de investigación. No entrevistaron a los socios ni contadores de Alejandro Gutiérrez para conocer la operación de la empresa Jetcom, utilizada para desviar el dinero público.
no le reconocieron el carácter de víctima al Estado de Chihuahua, a pesar de múltiples peticiones en ese sentido, para coadyuvar con las investigaciones, contrario a lo que han señalado. Y es que quien más interesado es que se esclarezca el caso y que no quede impune, pues es precisamente el Estado de Chihuahua, quien sufrió el agravio directo por el delito cometido y el menoscabo multimillonario en sus arcas públicas que terminó perjudicando al pueblo de Chihuahua, porque lo que nos robaron en realidad se puede traducir en medicinas, se puede traducir en becas, se puede traducir en mejores servicios de salud, en vivienda, en alimentación, en seguridad pública, porque lo que nos robaron fueron recursos públicos que estaban destinados para temas y necesidades de urgencia en la población. No persiguió ni ejercitó acción penal en contra de los apoderados legales de las empresas CISAS, SINAX, SAMEX y Futura, utilizadas para extraer el recurso de las arcas del Estado mediante contrataciones simuladas. Dichas empresas, declaradas formalmente fantasmas por el SAT, mediante publicaciones en el periódico oficial de la Federación. Y con relación a esto, les comparto un dato que vale la pena su investigación y copia de la audiencia para que ustedes mismos lo puedan corroborar. Al contrario de haber hecho eso, lo que hicieron, frente a toda lógica de una investigación seria, enviaron a la Policía Federal a entrevistar a dichos representantes para registrar de cada uno de ellos en entrevista la manifestación de que sí habían prestado un servicio efectivo al Estado de Chihuahua para justificar la salida de más de 250 millones de pesos, cuando toda la prueba señalaba lo contrario, pero además, cuando el propio SAT las declaró fantasmas y por tanto imposible de que prestaran servicio alguno. O sea, los ministerios públicos en la audiencia dijeron haber entrevistado a los representantes legales de las empresas declaradas por el SAT como fantasmas, porque la maniobra ha sido tan burda que no han reparado en forma alguna ni han cuidado sus actuaciones ministeriales. No persiguió ni ejercitó acción penal en contra del hijo de Alejandro Gutiérrez, quien fungía como representante legal de la empresa propiedad de este último, Jetcom, y quien había firmado la contratación simulada que permitió la salida de 4 millones de pesos del erario de Chihuahua para su desvío, como comisión por la triangulación total, además de ser señalado por testigos también como operador de dicho desvío. Y sobre todo, nunca la Procuraduría General de la República citó a declarar a Luis Videgaray Caso, no citó a declarar a Manlio Fabio Beltrones, a José Antonio Mid, no citó a declarar a José Antonio González Anaya, ni a Isaac Gamboa, tampoco citó a declarar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entre otros personajes, funcionarios partidistas y de la Secretaría Federal, que están mencionados en las investigaciones como poseedores de información de los hechos y conocedores de datos relevantes de los mismos. En lugar de ello, entrevistaron a los apoderados de las declaradas empresas fantasmas para que aclararan si prestaron o no el servicio que justificó la salida de los recursos públicos de Chihuahua. En suma, la Procuraduría General de la República y su encargado, que la hace de guardaespaldas del presidente de la República, en ningún momento se preocupó por investigar el asunto de Alejandro Gutiérrez. Nunca se preocupó siquiera por generar un acto de investigación a iniciativa propia que abonara o robusteciera a la acusación a pesar de toda la logística e infraestructura que posee, como curiosamente sí lo ha hecho en otros casos. En la campaña, pues no se diga, fueron solícitos, eficaces y prontos en la investigación del caso Anaya, por ejemplo. Pues todos nos dimos cuenta
de cómo se preocuparon por investigar toda la supuesta ruta del dinero con expertos, incluso a nivel internacional, otorgaron criterios de oportunidad a implicados colaboradores para que declararan sobre los hechos, judicializó a los involucrados, bueno, hasta micrófonos colocó en sus oficinas cuando acudió a entregar una promoción el imputado, que por cierto nunca se le notificó tal carácter. Resulta entonces un descaro que la PGR y su encargado venga ahora a decir que el Estado de Chihuahua no hizo su trabajo y que por ello no acusaron, cuando fue gracias al trabajo de la Fiscalía General de Chihuahua que se investigó este caso de triangulación de recursos como ejemplo a nivel nacional del combate a la corrupción, y se logró presentar no solo a Gutiérrez ante la justicia, sino a otras personas más involucradas, incluso algunas ya sentenciadas en el Estado de Chihuahua por este mismo caso, por este mismo delito, a prisión de 10, 12, 14 años, 8 años algunos. Es importante decirlo, la PGR solicitó el sobreseimiento del proceso penal exponiendo los idénticos argumentos que la defensa de Alejandro Gutiérrez había utilizado en las audiencias de vinculación a proceso y en los juicios de amparo celebrados con motivo del caso. En todas ellas, esos argumentos desechados por los tribunales, una y otra vez. La PGR se dedicó a censurar y desestimar su propia prueba de la acusación, tal y como si fuera o sustituyera a la misma defensa en un ejercicio de litigio nunca antes visto en nuestro país. Es verdaderamente increíble. Le tocaba a la PGR y a nadie más responsabilizarse del caso de Alejandro Gutiérrez, pero sucedió lo contrario. La PGR violó su obligación de perseguir el delito, de proteger a la víctima, de garantizar la reparación del daño y de evitar que los responsables del delito quedaran impunes. Ante esto, el gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Consejería Jurídica y de la Fiscalía General del Estado, interpondrá diversas acciones de las que nuestro consejero jurídico más adelante dará cuenta. Yo ahora me concreto a darle respuesta a este vergonzoso comunicado del encargado de la Procuraduría General de la República, con el propósito de exhibir el nivel de cinismo, de colusión, de complicidad, con el propósito de denunciarlo ante la opinión pública. Ya sabemos que esta PGR no sirvió para investigar la corrupción política de ningún caso, ni del Socavón Express, ni de la estafa maestra, ni de Tileno, ni de Odebrecht, ni de Javier Duarte, ni de César Duarte, al que siguen protegiendo con un proceso de extradición obstaculizado, detenido, y todos los demás casos que quieran sumarle, empezando por el de la Casa Blanca de Peña Nieto o la Casa de Malinalco de Luis Videgaray. El régimen de la corrupción política. Ese es el legado de Peña Nieto en sus 6 años de gobierno. Un legado de descomposición del sistema de procuración de justicia e impartición de justicia.